Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El capítulo 11 de Hebreos demuestra la naturaleza de la única clase de fe que acepta a Dios, que es la fe que triunfa en la peor de las circunstancias. Es la fe que cree en las realidades espirituales, lleva a la justicia, busca a Dios, confía en su palabra, obedece sus mandatos, vive conforme a sus promesas, rechaza el espíritu del malvado del mundo actual y anhela el hogar celestial. Esta fe persevera en medio de las pruebas, bendice a la generación siguiente. La fe que Dios acepta rechaza los placeres del pecado, soporta la persecución, realiza obras poderosas de justicia. La fe de Hebreos 11 sufre por Dios y no regresa a la tierra de donde había salido, es decir, al mundo. ¿Recuerda usted lo que sentía cuando era niño y se acercaba a su cumpleaños? ¿Se sentía emocionado y ansioso? ¿Tenía la certeza de que recibiría regalos y otros obsequios? Pero algunas cosas serían una sorpresa. Los cumpleaños combinan seguridad y expectación. Así es también con la fe, señores. La fe es la convicción basada en las experiencias pasadas de que con toda seguridad Dios nos dará nuestra sorpresa. Dos palabras describen nuestra fe: confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y final seguros. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser que es. El punto final es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, mostramos verdadera fe. Cuando el libro de Hebreos 11:3 dice haber sido constituido el universo, Dios habló y se creó de la nada el universo, declaró que sería y fue. Nuestra fe está puesta en el Dios que creó el universo con su palabra, señores. La palabra de Dios tiene un poder impresionante. Cuando Él habla, usted oye y responde. ¿Cómo puede prepararse mejor para responder a su palabra? Hebreos 11 habla del sacrificio excelente que ofreció Abel. Dios aceptó el sacrificio de Abel porque Abel era justo, consagrado y obediente. Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Abel ofreció un sacrificio que agradó a Dios. En cambio, el sacrificio que Caín le llevó a Dios fue inaceptable. El perfil de Abel se halla en Génesis capítulo 6 y el perfil de Caín se encuentra en Génesis 7. El sacrificio de Abel, un animal expiatorio, fue más aceptable a Dios porque fue un sacrificio de sangre, y más importante aún por la actitud con que Abel la ofreció. Por eso es que nosotros tenemos que tener una fe que crea que existe un Dios. Las convicciones que forman parte de la fe salvadora, los creyentes de la actualidad deben creer en la existencia de un Dios personal, infinito y santo, que se interesa por ellos. Deben creer que Dios los recompensará cuando de veras lo buscan, sabiendo que la mayor recompensa es la alegría y la presencia de Dios mismo. Él es su escudo y su recompensa suprema, señores, según Génesis 15:1, Mateo 7:7-8. Nosotros debemos buscar a Dios con diligencia y desear ansiosamente su presencia y su gracia. Creer que Dios existe es solo el comienzo. Aún los demonios creen y tiemblan, según Santiago 2:19-20. Dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia. Él quiere una relación personal y dinámica con usted que me está viendo y conmigo también. Una experiencia que transformará su vida y mi vida. Quienes con sinceridad lo buscan hallarán que son premiados con la presencia íntima de Dios. Algunas veces nos preguntamos acerca de cuál será la suerte de quienes no han oído de Cristo y que ni siquiera han tenido una Biblia para leerla. Dios nos asegura que todo aquel que lo busca con sinceridad,
que actúa con fe basada en el conocimiento que tiene de Dios será recompensado. Cuando usted les anuncia a los demás las buenas nuevas de Dios, anímelo a ser sincero y diligente en su búsqueda de la verdad. Los que escuchan el evangelio son responsables por lo que oyen. Noé sufrió rechazo porque era diferente de sus vecinos. Dios le encomendó la tarea de construir un barco enorme en medio de un territorio seco. Y aunque el mandato de Dios no parecía tener sentido, Noé obedeció. Cuando Noé obedeció, se volvió un extraño para su vecino, tal como las nuevas creencias de los judíos cristianos indudablemente hicieron que sorprendieran entre los suyos. Cuando usted obedece a Dios, no se sorprenda si otros lo consideran diferente. Su obediencia a la palabra de Dios hace que la desobediencia de ellos se destaque. Recuerde que si Dios le ordena hacer algo, Él dará la fuerza necesaria para llevar a cabo dicha tarea. Cuando Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham obedeció a Dios, la fe y la obediencia son inseparables, como lo son también la incredulidad y la desobediencia. Jonás 3:36. Abraham era un hombre de fe. Al mandato de Dios dejó su hogar y se fue a otra tierra. Obedeció sin discutir. Génesis 12:1. Creyó en el pacto que hizo Dios con él. En obediencia a Dios, Abraham estuvo incluso dispuesto a sacrificar su propio hijo. Génesis 22:1-9. No se sorprenda si Dios le pide que renuncie a su ambiente conocido y seguro a fin de cumplir su voluntad. El capítulo de Hebreos 11, señores, 10 nos dice, porque esperaban la ciudad. Abraham, señores, sabía que la tierra prometida no era el fin de su peregrinación. Esta señalaba más bien a la ciudad celestial que Dios había preparado para sus siervos fieles. Abraham sirve de ejemplo para todos hoy en día, los cuales debemos comprender que solo somos viajeros por este mundo, camino del hogar verdadero, que es el cielo. En esta vida no debemos buscar la máxima seguridad, ni deben estar encantados con el mundo actual, señores. Deben considerarse como extranjero y peregrino en esta tierra. Esta no es nuestra patria, señores, sino territorio extranjero. El fin de su peregrinación será una patria mejor, la Jerusalén celestial. Muchos de los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreo, precisamente el versículo 13, muchos no recibieron lo que estaban buscando. Estos santos del Antiguo Testamento murieron con la fe que Dios le tenía reservado algo mejor. Durante su vida cristiana por esta tierra no vieron la bendición final prometida a los redimidos. Cifraban la esperanza en la vida eterna con Dios en la patria celestial y tenían la mirada fija en su ciudadanía en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Asimismo, los creyentes de hoy, señores, deben perseverar en la fe y la confianza en Dios, aun cuando no vean todas las promesas de Dios cumplidas en su vida. La fe que Dios aprueba es la que le vuelve a entregar las promesas para que las cumpla de acuerdo con su voluntad. Podemos llegar a darnos cuenta de que somos extranjeros y peregrinos gracias a las circunstancias. Podemos comprenderlo tarde en la vida o como resultado de tiempos difíciles. Pero este mundo no es nuestro mundo, señores. No es nuestro hogar. No podemos vivir aquí para siempre. Para poder actuar cuando Dios nos habla, es conveniente que no estemos tan apegados a los deseos y a los bienes de este mundo. Las personas de fe que se mencionan en Hebreos 11 murieron sin haber recibido todo lo que Dios le había prometido, pero nunca perdieron su visión del cielo, señores. Muchos cristianos se sienten frustrados y derrotados porque sus necesidades, deseos, expectativas y demandas no son satisfechas de inmediato. Cuando creen en Cristo, llegan a impacientarse y quieren rendirse. ¿Se siente usted desalentado porque el logro de sus objetivos pareciera estar muy lejos? Reciba valor
de estos héroes de la fe que vivieron y murieron sin ver el fruto de su fe en la tierra y aún así siguieron creyendo. Gloria a Dios, aleluya. Dios no se avergüenza de ellos. A los que honran a Dios viviendo como extranjeros y peregrinos en esta tierra y desean la patria mejor, Dios los honrará al llamarse Dios de ellos. No se avergonzará de reconocerlo como sus propios hijos. Si está atemorizado de confiar en Dios con su más preciado bien, sueñe, señores, de que usted va a vivir en el cielo, pero tenemos que prepararnos. Preste atención al ejemplo de Abraham. Como estuvo dispuesto a renunciar a todo por Dios, Abraham recibió en recompensa más de lo que pudo imaginar. Lo que llegamos a recibir, sin embargo, no siempre es inmediato o en la forma de bienes materiales. Después de todos, señores, los bienes tangibles vienen a ser la recompensa que menos satisfacen. Nuestra mejor y mayor retribución nos espera en la eternidad. José, el hijo de Jacob, señores, fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos. Con el tiempo, José fue vendido nuevamente en vez a un oficial del faraón de Egipto. Por su fidelidad a Dios, José fue puesto en un alto puesto en Egipto. Aunque pudo haber aprovechado esta posición para levantar un imperio personal, recordó la promesa de Dios a Abraham. Después que reconcilió, señores, se reconcilió con sus hermanos, trajo a su familia para que estuviera cerca de él. Fe significa confiar en Dios y cumplir su voluntad a pesar de las circunstancias de consecuencia. Pero no vayamos más lejos. Los padres de Moisés confiaron en Dios la vida de su hijo. No eran padres orgullosos, sino creyentes que tenían fe en que Dios cuidaría de él. Como padre, ¿confía usted en que Dios cuidará de sus hijos? Dios tiene un plan para cada persona y la tarea de usted es orar por sus hijos y prepararlos para que lleven a cabo la obra que Dios ha planeado que realicen. La fe nos permite confiarle a Dios, incluso a nuestros hijos. Moisés fue uno de los grandes líderes de Israel, un profeta y legislador. Pero cuando nació, su pueblo era esclavo en Egipto y los líderes egipcios habían ordenado que muriera todo niño hebreo. Fue necesaria la fe para que Moisés renunciara a su lugar, señores, en palacio. Pero pudo hacerlo porque vio el carácter fugaz de las riquezas del pecado temporal. Por eso Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los bienes temporales del pecado. Es muy fácil ser engañado por las ventajas temporales de la riqueza, la popularidad, el nivel social y los logros, y no ver las ventajas eternas del reino de Dios. La fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de valores de este mundo para ver los valores eternos del reino de Dios. Por eso es que Hebreos 11, capítulo 25 dice que Moisés, en vez, señores, de gozar de los deleites temporales del pecado, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Cada creyente se enfrenta a la constante decisión, ya sea de disfrutar del placer efímero del pecado o de sufrir al permanecer en obediencia a la voluntad de Dios. Fue sometido Moisés a maltratos aún como caudillo del pueblo hebreo. Los israelitas eran irremediablemente duros de servir y rebeldes y murmuraban siempre. Moisés cogió un destino que desde cualquier punto de vista muy poco le podía ofrecer en cuanto a tener terrenal y renombre. Moisés podría haber razonado que como rey de Egipto estaría en una situación ideal para liberar a su pueblo. Pero el faraón de Egipto también tenía que ser sacerdote de la religión idólatra egipcia. Además, siempre habría estado sometido a las influencias corruptoras de la vida de la corte. Tremendo, señores. Estos incluían al país con todas sus riquezas, el servicio de todo su pueblo en esplendor de su corte, el poder de su trono y su ejército. Tenía puesta la mirada, sus ojos estaban fijos en las promesas y los privilegios de la relación del pacto con Moisés y Dios.
cambió voluntariamente la impresionante y brillante gloria y el poder momentáneo, señores, por las meras, aparentes, aún invisibles promesas y privilegios del pacto. El galardón que era más remoto que podía verse con los ojos de la fe, traía más fuertemente a Moisés que las recompensas materiales inmediatas que acompañaban al trono de Egipto. La fe, fuerza contra el temor pecador y esclavizante a los hombres, pone a Dios ante el alma, la vanidad de la criatura y todo eso que debe dar lugar a la voluntad y al poder de Dios. Los placeres del pecado son y serán cortos, deben terminar pronto en ruina. Los placeres de este mundo son en su mayoría deleites de pecado, siempre lo son cuando no podemos disfrutarlo sin aparentar y sin apartarnos de Dios. Es mejor optar por sufrir que por pecar. Hay más mal en el pecado menor de lo que puede haber en el mayor sufrimiento. El pueblo de Dios es y siempre ha sido un pueblo vituperado. El mismo Cristo se cuenta como vituperado en sus oprobios, y de este modo las vicisitudes llegan a ser riquezas más grandes que los tesoros del imperio más rico del mundo. Moisés hizo su elección cuando estaba maduro para juicio y deleite, capaz de saber lo que hacía y por qué lo hacía. Necesario es que las personas sean seriamente religiosas en estos tiempos, que desprecien al mundo cuando sean más capaces de deleitarse y de disfrutarlo. Los creyentes de la actualidad pueden y deben respetar la recompensa del premio. Por la fe podemos estar solamente seguros de la providencia de Dios y de su gracia poderosa y de su presencia con nosotros. El Antiguo Testamento presenta la vida de varias personas que tuvieron esas grandes victorias. Josué, Débora conquistaron reinos, señores. Nehemías administró justicia. Daniel fue protegido de la boca de los leones. Sadrach, Mesach, Abednego fueron protegidos en el horno de fuego. Elías escapó de las espadas de los escuderos de la reina Jezabel. Ezequías llegó a ser fuerte después de una enfermedad. Gedeón fue poderoso en la batalla. Un hijo de una viuda fue resucitado por el profeta Elías. Nosotros también podemos tener victoria mediante la fe en Cristo Jesús. Nuestras victorias pueden ser parecidas a las que tuvieron los santos del Antiguo Testamento, pero tenemos que ser como ellos, ser palabra encarnada como lo fueron ellos. Recuerda siempre que Cristo viene pronto y que necesita un pueblo que esté lleno de fe, señores. Recuerda siempre esto. Nosotros necesitamos tener la fe puesta en Jesús. Otros, señores, fueron atormentados. Dios permitió que algunos de sus hijos fieles pasaran por grandes sufrimientos y adversidades. Aunque disfrutaban de la divina compañía, Dios los libró del sufrimiento y muerte. Mediante la fe, algunos evitaron filo de espada, mientras que otros fueron muertos a filo de espada. Por la fe, unos fueron librados y otros murieron. La fe sincera no solo lleva a los creyentes a hacer grandes cosas para Dios, sino que a veces también los conduce al sufrimiento, la persecución, las dificultades y la pobreza. La fidelidad a Dios no garantiza la comunidad, tampoco garantiza, señores, la comunidad, ni la riqueza de este mundo. Por eso tú y yo estamos llamados, señores, a ser como Jesús. Hoy en día hay muchas pruebas y mucho sufrimiento, y muchas personas de fe están sufriendo. Oremos por las bendiciones, oremos por la paz, oremos por la comodidad de la familia, por la protección de los que duermen, oremos por la curación, por la prosperidad del pueblo de Dios, oremos por manos poderosas para aliviar nuestro sufrimiento. Todo el tiempo Dios escucha cada necesidad hablada. Sin embargo, amamos demasiado para darnos cosas menores. ¿Por qué? Si tus bendiciones llegan a través de las gotas de lluvia, y si tu curación llega a través de las lágrimas, y si 1000 noches de insomnios son lo que tú necesitas para saber que estás cerca de Dios, y si las pruebas de esta vida son tus misericordias disfrazadas, oramos por sabiduría. La voz de Dios debemos escuchar, y lloramos
de rabia, cuando no podemos sentir cerca, dudamos de la bondad de Dios, dudamos de su amor, como que si cada promesa que está en la Biblia, en su palabra, no es suficiente para nosotros sostenernos. Por eso es que nosotros estamos llamados a orar por todos y en todos. Recuerda siempre que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe, señores, estamos llamados nosotros a actuar de manera firme, de manera convincente, porque la fe se sostiene en el invisible. La fe nos ayuda a levantarnos a nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser cristianos y creyentes de fe, señores, de estar sostenidos por medio de la fe que Cristo tuvo también en el Padre. Nuestros hogares pueden llegar a ser fuertes, señores, que así que tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir hacia arriba, tenemos que seguir hacia adelante, no darnos por vencidos, ser también y pertenecer a Hebreos 11, a esos de la galería de la fe, a esos grandes héroes que tuvieron una fe firme en el Señor. Tu fe tiene que estar en Dios, no en el hombre. Siempre aprende esto y sepa esto: la fe en Dios es la mejor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda siempre que la fe mueve montañas, y eso tú lo conoces. La fe hace, Señor, que los muertos resuciten. La fe hace que Cristo nos salve. Así que espero que a los cristianos que están desanimados, que se están durmiendo, despierten y sigan hacia adelante, que busquen de Dios, que no desmayen. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es pues la fe el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe más valioso que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montaña, y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite duda y no cruza los brazos, no se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Es pues la fe el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe lo que hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no ha producido. La fe abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montaña, y eso tú lo conoces. Y la fe no admite duda y tampoco cruza los brazos. Que así que Dios te bendiga. No te dé por vencido, y recuerda que tú y yo podemos pertenecer a los héroes de la galería de la fe de Hebreos capítulo 11. Paz a vosotros.